Listo. Bien, uno de los elementos, hay, por decirlo así, en el trabajo que nosotros como consultores hemos desarrollado, hemos identificado 4 pilares que son clave para que la innovación se dé. Y uno de esos, o sea, los 4 pilares son los factores culturales, los factores asociados al conocimiento, los factores asociados al trabajo en red y los temas asociados a los recursos, que pues ese tema de los recursos lo abordamos en la sesión donde hablamos de financiación. Entonces, hoy no vamos a hablar de eso, pero sí, pues, para que lo puedan volver a revisar y ese tipo de cosas. Y retomo de la sesión en ese momento cuando alguno de ustedes decía, mire, o sea, sí se puede, hay muchos recursos por ahí, es como atreverse, es como lanzarse y ser capaz de plantear las iniciativas, ¿cierto? Entonces, pues obviamente hay muchos, los recursos pues tienen muchas aristas, ¿no? Hablábamos no solo del tema de plata, sino de otras cosas, pero pues en esto, más que tener gente hiper mega experta conceptualmente, lo que necesitamos es actuar. Y ahí está ese primer mensaje que encuentran ustedes a la derecha. Equivóquese rápido. Y agréguele por ahí, equivóquese barato. Pero el equivóquese rápido tiene unas implicaciones que son sobre todo de orden cultural. Muchos de cuando trabajamos con pequeño y mediano empresario, típicamente de las cosas que más les cuesta es dar el primer paso. Y sobre todo porque se construyen un conjunto de ideas preconcebidas, pero sobre todo ideas que tienen asociado un tema de eso no va a funcionar, eso no va a funcionar, eso no va a funcionar. Y sí, eso pasa. 9 de cada 10 ideas o propuestas de innovación fallan. Y la lógica de esto es estar en un continuo equivocarse hasta que de tantas equivocaciones uno encuentre la manera a través de la cual uno efectivamente puede decir, ok, lo logré, ¿sí? Esto funciona. Entonces, entre más rápido se equivoque usted, pues más rápido va a repetir el ciclo y más rápido va a encontrar caminos nuevos para hacer las cosas. Ahora, el equivóquese, pues no es simplemente una intención de equivocarse y ya, sino que pues obviamente tiene asociado el que en cada equivocación uno descubre una manera de no hacer las cosas o las equivocaciones pueden verse como un comportamiento binario, ¿no? Fallo o éxito. Pero en la mitad pues resulta que si yo tengo un propósito de alcanzar un nivel de desempeño X y con mi ejercicio yo logré llegar a la mitad de ese desempeño, pues ya tengo la mitad del problema resuelto, ya avancé. ¿Sí? Entonces, ese punto es clave. Equivocarse rápido. La gente en las organizaciones innova muy movida por los incentivos. Y aquí hay espectros tan amplios como darle plata a la gente. Sí, funciona. De hecho, muchos de los esquemas de innovación abierta tienen asociado retos donde se dan recompensas, retos donde se dan beneficios o donde se le paga a alguien por plantear una solución a un problema. Esa, digamos, es como la forma más común e incluso la más costosa.
pero desde cosas tan elementales como brindarle a la gente, y créame esto, o sea, hay toda una historia de innovación que una empresa implementó y que habla de que todo empezó porque empezaron regalando chocolates en M&M, valga la propaganda, ¿sí? Pastillitas de pildoritas de chocolate a las personas que más proponían ideas dentro de la empresa. Y entonces los chocolates se convirtieron en la moneda de cambio de la innovación o de las ideas mejor. Y claro, entonces la gente por chocolates iba generando nuevas ideas hasta que eso se volvió una dinámica tremenda. Ya después, pues obviamente los chocolates podrían ser insuficientes, pero lo cierto es que la empresa ya pasaba de tener solo ideas a tener cosas mucho más concretas y aterrizadas. Y en eso, pues el tema de los incentivos es clave, ¿sí? Y lo digo incluso porque en el contexto nuestro hemos visto empresas que antes de incentivar lo contrario, castigan, ¿no? Eh, el dueño de la empresa que no le hace el debido reconocimiento a la gente que genera ideas, eh, que no le da incentivos a la gente por cosas que logra. Entonces, pues, me decía un trabajador de una empresa, pues, si al final del día, por ser uno más del montón, me da, percibo el mismo beneficio que por ser alguien destacado, pues me quedo siendo alguien del montón. Entonces, el incentivo busca mucho movilizar esas voluntades. E insisto, pueden ser cosas muy pequeñas, pero que sean significativas para la gente, desde el reconocimiento público, pequeños premios, mmm, cosas que le toquen el corazón a la gente, o que se alineen mucho con las necesidades personales, eso ayuda mucho. Clave, y aquí nos mencionaron una palabra que no sé si les quedó sonando, fábrica de software. ¿Qué hace una fábrica de software, Marcela? Hola, crear, crear nuevos productos para enfrentar problemáticas que se presenten dentro de un segmento, un nicho de mercado específico, pero básicamente lo que hace es crear, 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 proponer nuevas soluciones, innovar en lo que ya se tiene, no está constantemente girando sobre, esas, sobre esas proposiciones. Y si a mí se me ocurre que con tecnologías digitales yo puedo hacer más eficiente la gestión de residuos en restaurantes, ustedes, no sé si lo que estoy hablando es chino, arameo o lo entiendes. No lo entiendo. Sería como para la parte de residuos en un restaurante, sí, se podría hacer, se podría mejorar esa, ¿cómo lo explicara yo? Se podría mejorar ese proceso mediante modelos RPA, por ejemplo. Son procesos repetitivos. Entonces, mediante la Ajá, adopción de nuevas tecnologías, uno lo que puede hacer es automatizar esos procesos. Incluso ajá. sin necesidad de hacer un software. Con el mero planteamiento de un proceso que se lleve a cabo bien estructurado, eso mejoraría esa parte de la recolección de residuos dentro de un restaurante. O al menos mejoraría esa actividad. Eso, pero como estamos hablando de integrar los que generan los residuos con los que los recogen y los disponen, y son múltiples actores, ¿eso cómo se podría hacer? Se podría generar un proceso interactivo que se haga de un proceso interactivo donde todas estás teniendo en cuenta todas las personas que participan dentro de este proceso, ¿no? Y hacerlo de una manera con unos pasos repetitivos, pero optimizados, que permita hacerlo de la mejor manera. Eso es una aplicación, si te entiendo bien. ¿Sí? Se podría generar una aplicación o, como yo te digo, generar un proceso sin necesidad Ujú. de generar un software o alguna cosa extraña, pues por decirlo así.
¿no? Con mejorar procesos, a veces para solucionar problemas, y eso también lo hacen mucho las fábricas de software. Un cliente viene a uno con una inquietud, con un problema, y el cliente piensa que con hacer un super software, bueno, con RPA y con adopción de tecnologías de punta va a resolver el problema. Y resulta que es simplemente un problema de estructura y lo que hay que hacer es implementar un modelo de proceso para optimizar ese proceso, o sea, esa actividad, y hacerla mucho más ágil y productiva. Eso. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mire, estamos diciéndole a Néstor, y escúchame, yo juego con los ejemplos, pero es que esa es la riqueza del ejercicio. No hay que inventarse todo, Néstor. Ya hay gente como la empresa en la que trabaja Jessica Marcela, que sabe hacer montones de cosas, ¿sí? Que probablemente ya han hecho aplicaciones o automatizaciones o ejercicios similares, no sé, para conectar los vendedores de aguacate con los compradores de aguacate, o lo han hecho para conectar a los que, o la gestión de residuos de una empresa. O sea, ¿yo para qué voy a hacer todo de cero si probablemente hay otros que ya lo hicieron? ¿Cómo hago yo? Empiezo a conectar mi concepto, que es el modelo de negocio y todo lo que yo veo cómo puede operar, y eso es mío y lo puedo defender, con el talento externo de gente que ya sabe hacer lo operativo, que entiende la estructura, si por ejemplo yo quiero hacer esa aplicación, Jessica, y entonces es que me dijeron que en Android, pero que también hacerla en el sistema operativo de Apple, pero que también hacerla en web, y que hacerla para Linux, y que usando una base de datos y yo de eso no tengo ni idea. ¿Qué hago? Lo primero que uno debe de hacer es tener claro qué quiere uno hacer, ¿cierto? Luego, luego hacer investigación o vigilancia tecnológica que llaman, para ver qué hay en el mercado, qué hay disponible en el mercado y qué tanto puede ayudarme esa disposición de ese conocimiento para generar lo que yo estoy haciendo. Entonces uno empieza a revisar, ¿cierto? Empezamos a revisar qué está haciendo la competencia. Si ellos cómo lo hacen, quiénes generan este tipo de soluciones, cómo las generan, y empieza uno a observar esas cosas para poder darle, primero poder saber en qué estado está esa idea, ¿cierto? En el mercado, y poder generar un valor agregado con respecto a esto. Luego uno empieza a evaluar qué tipo, mucho antes de uno sentarse ya a hacer el código de la aplicación, hay que definir una cantidad de cosas, por ejemplo, como si usar software libre, ¿cierto? Como MySQL, como Python, como tantas aplicaciones para Linux, bueno, ese tipo de cosas. O sea, Jessica, escúchame, te interrumpo. Es lo mismo si voy a tener 500 usuarios diarios, a ver si voy a tener 500,000 usuarios diarios. No, la plataforma debe estar diseñada para responder a ese tipo de flujo de usuarios. Pero primero hay que hacer un trabajo de investigación para empezar la creación. Yo, por ejemplo, una de las cosas que critico de muchos ingenieros es que uno les habla de una cosa y ellos pues no estructuran la solución, sino que sacan de una vez, abren Python o bueno, o Abren sí, el programador, la interfaz, y empiezan a programar como locos sin tener en cuenta cosas, por ejemplo, como a qué tipo de usuarios va dirigido, cómo se van a desarrollar las pantallas, a la realización del mockup, lo que uno hace, el prototipado antes de uno empezar a desarrollar. Y es que hay que tener en cuenta todo esto. Entonces, cuando uno tiene en cuenta ese tipo de cosas, como acabaste de decir, de los usuarios, entonces uno ya sabe qué tipo de bases de datos usar, cómo va a estar estructurada, cómo va a ser el enlace entre estas bases de datos y la parte gráfica
del programa, de la aplicación. Y hay que tener en cuenta todo esto. Muy bien, gracias. Gracias porque, mira, aquí, y además esto que nos acabas de decir nos sirve a todos, ¿cierto? Es decir, y típicamente, ¿no? Uno escucha, no, es que vamos a hacer una aplicación y vamos a hacer una aplicación y yo pensé en una aplicación y todo el mundo quiere hacer aplicaciones. Y, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿será que sí es una app la solución más adecuada? ¿Sí? Entonces ya empieza uno a jugar ahí con varias, no, que software libre, software propietario, o sea, en fin, empieza a jugar una serie de cosas como tan elementales como el usuario lo va a usar en un celular o lo va a usar en un computador de escritorio, por ejemplo. Entonces, eh, todas esas variables son clave entenderlas antes de tirar una línea de código. Y todo eso que tú muy bien lo expresas porque lo sabes, pues a nosotros nos sirve porque, ok, ya vamos aprendiendo, entonces resulta que yo voy incorporando ese conocimiento. Y acabo de hacer el último punto de crear un escenario para que la gente despliegue su talento. Yo no sé de software, no sé si los demás que están aquí entienden o conocen de ingeniería de software o desarrollo de software, pero esto que nos acaba de dar Jessica Marcel en 2 minutos, yo le encuentro tremendo valor porque es algo que nos permite aterrizar muchas cosas, iniciativas que tenemos en la cabeza y que son maravillosas, pero que ya concretamente, cuando ella nos dice, no, mire, o sea, cálmese, tranquilo, entienda el proceso, entienda el problema, miremos a ver si podemos hacerlo sin software y lo que podemos hacer sin software es ganancia. Y después de eso, entonces sí miramos qué vamos a automatizar y después de eso, entonces entramos a mirar cuáles son las tecnologías que más se adecúan para resolver su problema. Y ahí sí empezamos a mirar, a crear eh, versiones previas de lo que podría ser el software eh, sin, sin eso. Y supongo que en ese ejercicio me ha ahorrado un montón de plata, porque si yo me lanzo a programar y eso y no funciona, pues lo que voy a hacer es desperdiciar recursos. Ahora, puntos clave. Dejar de pensar en el CBY individual y pensar en el cómo vamos todos. Es decir, en esto de la cultura, muy importante incluir. O sea, si alguien está aportando, si alguien está sumando, uno podría decir, no, pues chévere, ¿no? Es que me hicieron un favor y me regalaron. Miren, en el mundo de los negocios no hay nada regalado. Y estamos hablando de negocios, además, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, la voluntad y ese tipo de cosas sí se da y es muy importante promoverlo. Pero al final del día, pues, el tema es que si alguien puede obtener un beneficio, pues el que aporta también en esa construcción también espera decir que usted ganó plata y yo dándole ideas. De todo un montón de cosas, y esto, por ejemplo, mirando lo que nos comentaban esto, priorice, ¿sí? Va a hacer 50 cosas, no, baje eso en un primer listado a 10, y de esas 10 concéntrese en 5 y empiece a prototipar una o dos, ¿sí? Entonces, ese priorizar. Si se equivoca, pues tranquilo, vuelve a retomar el listado y vuelve a empezar. Pero no trate de abordar toda la complejidad de un problema como un solo ejercicio. Entienda que en el desarrollo usted va a irse encontrando con diversos actores, ¿no? Entonces, en una primera etapa, volvemos al ejemplo que planteaban esto, hablar con los restaurantes, importante. Hablar con los que recogen los residuos y prestan el servicio, pues también importante. ¿Sí? Si esa voluntad está, listo. Pero luego cuando ya me adentro en el tema de la tecnología, pues yo necesito un partner tecnológico. ¿Sí? Esto no funciona con buena voluntad, sino que se necesita gente que sepa. ¿Sí? Y clave, no se mejora lo que no existe. Entonces, es muy importante ir construyendo hitos en donde yo pueda ir evaluando cosas concretas que yo puedo tener. A veces ese tener no implica que sean sistemas completos funcionando. Si yo tengo un PowerPoint de mi idea
y con ese PowerPoint puedo contar el cuento, ya tengo algo. Ahora, el PowerPoint no es la solución, pero me permite contar el cuento de pronto para invitar a alguien a que se sume. Si luego de esa suma yo voy ajustando mi PowerPoint, pero ya de pronto tengo un producto mínimo viable, un prototipo, una versión beta, algo para mostrar que ya no es solo el PowerPoint, sino es decirle al usuario, mire, aquí está, pruébelo, use. ¿Sí? Que está fea la interfaz, listo, sí está fea, pero úsela a ver si le funciona. Que se demoró mucho en cargar, ok, tomo nota, tiene que cargar más rápido. Que le falta este dato que es muy importante, ok, entonces en los datos, en la estructura de datos y en el formulario y en las cosas hay que incorporar eso, ¿sí? Pero si eso no existe, de manera que alguien lo pueda usar y validar, pues no lo puedo mejorar. Ese es claro. Listo.